Ok, hermanos, aquí estoy haciendo el video para esta semana. Y esta semana pues comenzamos la unidad número 5 que habla de los patriarcas. Así es que el texto clave está en Éxodo 3:6. Simplemente porque ahí menciona a los patriarcas y dice, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Los textos que vamos a usar hoy, hermanos, bueno, toda la historia de Abraham está entre el capítulo 10 y el capítulo 25 de Génesis. Ok, no vamos a ver todos esos capítulos, pero necesitamos leer algunas partes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí cuando vemos el cuadro de la descendencia de Noé y el origen de Abraham, tenemos que leer del 10 al 11, 10 al 32. O sea, leemos parte del 10 y luego leemos 11 del 10 al 32. Y pues aquí está Noé, que tuvo a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Entonces los descendientes de Cam fue los que estuvimos mirando en la unidad anterior. Y de Jafet pues solo se habla de Magog, de Tarsis, pero no es el propósito realmente estudiar mucho de Jafet, sino en este caso de los descendientes de Sem. De ahí viene Abraham, ¿verdad? Dice que, bueno, ustedes van a ver todas las descendencias y van a ver ustedes que Taré viene de Sem, y Taré era el padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Entonces, esta es la descendencia en la carne de Abraham, ¿verdad? Ok, aquí hay algunos términos que son importantes cuando vamos a estudiar los patriarcas. Ok, esta clase posiblemente no va a ser tan larga. O sea, vamos a hablar un poco de Abraham, pero no podemos extendernos tanto, ¿verdad? Por cuestión de tiempo. Posiblemente vamos a terminar antes, pero no se sabe. A veces así pienso, ya cuando estamos ahí pues es otra cosa diferente. Ok, el nombre Abraham, esto está en Génesis 17, hermanos, esta parte. El nombre Abraham, que así es como él se llamaba, significa padre enaltecido. Y en Génesis 17 Dios le cambia el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. También a Sarai le cambia el nombre. Sarai, uno de los posibles significados es mi princesa. Pero aquí en el punto 4 dice que Sara significa princesa. O sea, como decir que ella ahora es de la realeza. Algo así es lo que Dios quiso decir, ¿verdad? Ok, el término patriarca pues no existe en la Biblia. Este es un término que usan más los sociólogos, ¿verdad? Los que estudian las sociedades y los comportamientos de las personas y todo esto. Entonces el término patriarca proviene de las palabras griegas arco, que significa mandar, y pater, que significa padre. Es algo así como el padre, el que manda, el que está a cargo, ¿verdad? Entonces hablan los sociólogos hablan del patriarcado, pero ellos hablan como en el sentido a veces del machismo, o bueno, el feminismo también habla mucho de eso, pero el término nosotros lo entendemos. Cuando habla de patriarca son los ancianos, en este caso el fundador, los fundadores, los ancestros pues del pueblo de Israel. Entonces aquí en el punto número 6 dice: Abraham es el patriarca de los judíos y de los musulmanes. Ya nosotros estudiamos, cuando estudiamos los ismaelitas, nosotros nos dimos cuenta que los árabes y muchas de estas personas del Islam, muchos musulmanes vienen de, de la descendencia de Abraham con Agar, es decir, de Ismael, ¿verdad? De los ismaelitas.
y pues también es el patriarca de los judíos. En el cristianismo pues también es una figura muy importante. Ok, vamos a ver aquí una escritura rápidamente en el libro de, aquí en el Nuevo Testamento. A ver, estamos mirando aquí en el libro de Gálatas, ok, y aquí en Gálatas, uh, bueno, en todo el Nuevo Testamento hay varias referencias a Abraham, ¿verdad? Pero aquí está la alegoría de Sara y Agar y habla de Ismael y de Isaac. Entonces, léanse aquí en Gálatas 4, 21 al 31, hay una alegoría. O sea, es importante, ¿verdad? Que nosotros miremos ahí que hay referencias acerca de Abraham. En el cristianismo Abraham es una figura muy importante también, ¿verdad? Nosotros lo vemos en el capítulo 11 de Hebreos y él aparece también como una figura muy importante de la fe, porque él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ok, algo que ustedes van a ver mucho en este estudio de los patriarcas, hermanos, es que estos eran hombres imperfectos. Eran hombres con muchas imperfecciones. Entonces el punto 3 dice, ¿por qué escogió a Abraham? O sea, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Aquí hay un cuadro donde aparecen cosas buenas y cosas malas de Abraham, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 12, versículos del 1 al 4, dice que él le creyó a Dios. Porque en el 12 es cuando nosotros miramos el llamado de Abraham. Bueno, en ese tiempo era Abraham todavía, ¿verdad? Y entonces dice que Dios le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete a un lugar que yo te mostraré y haré de ti una gran nación, y empieza a mencionar las bendiciones. Y Abraham sale de su tierra, ¿verdad? Entonces, es muy importante esta cuestión, ¿verdad? O sea, le creyó a Dios. ¿Qué otra cosa buena hizo? Le cree a Dios respecto de la promesa de un hijo. Génesis 15 del 1 al 5. Dice que le fue contado por justicia. Abraham intercede por Sodoma. Eso fue muy bueno también, ¿verdad? Porque Dios le dice, voy a destruir Sodoma. Y en el 18 y 19 nosotros miramos esa historia. Entonces, eso fue muy importante. Y gracias a la intercesión de él, pues Lot y las hijas se salvan, ¿verdad? También nosotros en Génesis capítulo 22 vemos que Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo, a Jehová. Entonces, todos esos pasajes, hermanos, a la hora de dar la clase, los que trabajan con niños, pues tal vez es bueno que les narren la historia rápidamente, les den una idea de qué se trata esa parte de la historia. Y para los adultos podemos hacer lo mismo o podemos leer el pasaje en sí, ¿verdad? Ok, ahí en las cosas malas dice que le obedeció a Dios un 90%. Más abajo ponemos un 99%, o sea, casi le obedeció a Dios. Eso se va a explicar más a fondo en el punto 4. Okay. En Génesis 12 del 10 al 20 se nos dice que hubo hambre en la tierra y se fue a Egipto, ¿verdad? A vivir ahí porque pues en Egipto sí había comida. Pero él mintió respecto a su esposa y la casa de Faraón fue herida con plagas por culpa de Abraham. Entonces, pues especialmente las hermanas que oigan esta clase van a decir, pues qué tipo de hombre es ese, ¿verdad? Pues ese es un hombre que Dios lo escogió para que fuera su siervo. También, hermanos, en Génesis 16, Abraham cede a la propuesta de Sarai de tomar a Agar y tuvo a Ismael con ella. Entonces eso también estuvo muy mal porque él debe haber esperado en la promesa de Dios, pero no lo hizo así. En Génesis capítulo 20 Abraham vuelve a mentir respecto a su esposa en Gerar
Y aquí es muy importante esto, ya no era solo Abraham, sino era Abraham. O sea, para este tiempo él ya conocía más a Dios, ya debió haber tenido más confianza en Dios, ¿verdad? Abraham era una persona muy, o sea, hacía cosas muy extrañas, ¿verdad? Nosotros miramos que él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, creyéndole a Dios, ¿verdad? Que aunque lo sacrificara, como que Dios podía resucitarlo y cumplirle la promesa. Pero en esas dos ocasiones han pasado años, hermano, entre el capítulo 12 y el capítulo 20, han pasado muchos años y sin embargo, él como que todavía desconfía de Dios, ¿verdad? Y bueno, nosotros podemos criticar todo esto muy fácil, pero la verdad es que nosotros no somos mucho mejor que Abraham, hermanos. Um, bueno, vamos a hacer un comentario un poco más adelante. Ustedes van a ver algunas cosas, ¿verdad? Lo que les puedo adelantar es que, bueno, Abraham no tenía el Espíritu Santo, no tenía Biblia. Entonces, como que él está conociendo a Dios, ¿verdad? Pero de todas maneras no estuvo bien lo que hizo. Entonces vuelve a mentir respecto a su esposa, vuelve a negar a su esposa, ¿verdad? Y es muy vergonzoso lo que le sucede. Ok, Abraham tenía cosas muy buenas y cosas muy malas. Aún así, Dios lo escogió, dice aquí, ¿verdad? Ahora, fíjense, 1 Corintios 1, del 27 al 29, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, esto es una historia que se repite hasta el día de hoy, hermanos. Cuando ustedes leen el libro de los Hechos y ustedes ven que Pedro y Juan están predicando la palabra y dice la palabra de Dios que ellos miraban el denuedo de estos hombres, ¿verdad? Y miraban que eran hombres sin letras, ¿verdad? Eran del vulgo, es decir, del pueblo. Y dice, pero le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, la verdad, hermanos, es que Dios sigue escogiendo hombres y mujeres que somos imperfectos, hermanos. Es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y aún este versículo se aplica, hermanos, ¿verdad? Lo necio, es decir, lo tonto del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo en la iglesia hago mucho énfasis de que toda la gloria y toda la alabanza es de Dios, que Dios no comparte su gloria con nadie, y yo quiero asegurarme que ustedes se acuerden de eso, hermanos, porque es verdad, Dios no comparte su gloria con nadie. Si hay algo bueno en nosotros ha sido porque Él lo ha hecho a través de nosotros, pero no por nosotros. Podemos estudiar mucho, podemos alcanzar niveles de educación muy altos, pero aunque estudiáramos mucho, supiéramos mucho, necesitamos depender de Dios de todas maneras. El que sabe mucho tiene que depender de Dios, y el que sabe poco tiene que depender de Dios también, ¿verdad? Porque si no, solo habla palabras muertas o como un religioso. Entonces dice, ¿qué significa este pasaje de la Escritura? Comparta con los hermanos. Bueno, es lo que le acabo de compartir, ¿verdad? Lea las Escrituras y luego conteste. En Génesis 6:8, ahí habla del diluvio. Y entonces Dios dice que va a destruir la tierra, que vio todo el mal, pero Noé halló gracia, dice, ante los ojos de Jehová. En Lucas 1, del 28 al 30, se nos narra cuando el ángel se aparece a María y le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Y ella dice que está pensando qué tipo de saludo es aquel.
Y él dice, el ángel le dice, has hallado gracia delante de Dios. Y entonces ahí es donde él le anuncia que ella va a quedar embarazada, ¿verdad? Y que Jesús va a estar en su vientre. Y entonces al final de ese párrafo, hermanos, en Lucas 1, dice ella, hágase con la sierva del Señor como Él quiere. Entonces, estas escrituras nos comprueban otra vez, hermano, que no es por capacidad que el Señor escoge, sino es por su gracia. Ahora, aquí dice que cree que Dios nos escoge por méritos o por su gracia. Bueno, la respuesta es por su gracia. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué es gracia? ¿Qué quiere decir la palabra gracia? Gracia es un favor inmerecido, hermanos. Eso es lo que significa gracia. Es decir, que cuando Dios nos da algo, no nos lo da porque somos buenos o capaces, sino porque Él quiso, a Él le plació dárnoslo, ¿verdad? Muy bien. El punto 4 habla de 99% de obediencia. Ahora, fíjense, así es como va esta cuestión. Mateo 21 del 28 al 32. Ahí en ese pasaje, hermanos, hay una parábola de los dos hijos, ¿verdad? Entonces dice que el padre le dice a los hijos, vayan al campo a trabajar. Y el primero dijo, sí voy, pero no fue. Y el segundo dijo, no voy, pero sí fue. Entonces dice el Señor, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Entonces dice, bueno, el que fue. Entonces aquí, hermanos, dice, obedecemos a Dios cuando le decimos que sí y le cantamos que sí, o cuando hacemos lo que Él nos dice. Pues obviamente es cuando hacemos. Podemos decir todo lo que se nos da la gana, ¿verdad? Pero realmente le obedecemos cuando hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Abraham obedeció casi al 100%. Génesis 12 del 1 al 5. ¿En qué consistió el 99% de la obediencia? Pues consistió en que él se fue de su tierra, pero no se fue de toda su parentela. Dios le dice claramente, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que te mostraré. Y dice que toma su siervo, su ganado, su esposa, pero se lleva a Lot con él, ¿verdad? ¿En qué desobedeció? Bueno, en que se llevó a Lot. Y Dios le dice, vete de tu tierra, es decir, déjalos a ellos y vete. Pero él no obedeció. Por eso puse ahí el 99%. Entonces casi le obedeció, pero no obedeció, ¿verdad? Ahora dice, noten en Génesis 13, del 14 al 18, hay algunos acontecimientos importantes. Entonces ahí se complete, ¿verdad? Y dice, y Jehová dijo a Abraham, después, aquí es la palabra después, que Lot se apartó de él. Entonces dice aquí, note que Dios habló con Abraham hasta que Lot, esa es la palabra que va aquí, Lot se fue. Entonces, yo les he dicho en otras ocasiones, hay una enseñanza ahí, ¿verdad? Hay cosas que Dios tiene que hablar solo con nosotros. Y muchas veces nosotros queremos estar acompañados o queremos convidar a alguien en alguna cosa. Y hay ocasiones cuando Dios quiere que solo nosotros pues estemos con Él. Pero ahí nosotros leemos en el 13 del 14 al 18 que Dios, después de que Lot se aparta de él, entonces Dios le habla y le dice, esta tierra donde estás ahorita, ahora mismo, o la tierra de Canaán yo te la voy a dar a ti. Y él se va y vive en Mamre, ¿verdad? Bueno, Dios le reitera su promesa, ahí está. Ahora dice, es verdad que Abraham era un nuevo creyente. Bueno, en el capítulo 12, pues sí, era un nuevo creyente. Ya en los otros capítulos ya lleva algunos años. Pero es muy importante, hermanos, cuando uno lee la historia de Abraham, ver que pasaron años a veces que Dios no habló con él. Y Abraham pues siguió estable, siguiendo a Dios. Y eso es algo muy importante. No tenía Biblia, no tenía el Espíritu Santo, y eso podría disculpar alguna de sus conductas. Pero el Hijo de Dios debe obedecer a totalidad la palabra de Dios.
Vea el versículo al margen. Ahí está Deuteronomio 18:1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente, dice ahí, es decir, con mucha atención, la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Note bien esas palabras que están subrayadas. Arriba dice atentamente la voz de Jehová y abajo dice todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, hermanos, esta es la clase de esta semana y si tienen alguna pregunta me llaman. Ok, hermanos, que Dios les bendiga. Bye.